El gobierno posrevolucionario. Para este trabajo se pretende dar un panorama de los diferentes aspectos que caracterizan el periodo revolucionario, que comprende temporalmente de 1920, con el ascenso de Álvaro Obregón al poder, hasta 1940, con la conclusión del mandato del general Lázaro Cárdenas. También se tomarán en cuenta los dos principales proyectos que rigieron la vida política y social del país, para entender las bases de nuestro nacionalismo y el desarrollo después frenado de México durante el periodo posterior, llamado el Tesoro Mexicano. Gobierno de Venustiano Carranza. El 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza rindió protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Su gobierno se enfocó en pacificar el país, reorganizar la administración pública y hacer valer la Constitución de 1917. En 1920, Carranza buscó imponer como sucesor presidencial a Ignacio Bonillas, lo cual causó diversos sectores del ejército y la sociedad se rebelaran contra su gobierno mediante el Plan de Agua Prieta. El levantamiento obligó al presidente a abandonar la Ciudad de México el 7 de mayo para intentar instalar su gobierno en Veracruz. El 21 de mayo de 1920, Venustiano Carranza fue asesinado en Tlaxcalotongo, Puebla. Gobierno de Adolfo de la Huerta. Fue un político y contador mexicano. Fue presidente de México en calidad de sustituto desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920. Durante su breve gobierno, se propuso reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar a elecciones generales para renovar el poder ejecutivo y legislativo. De la Huerta adoptó una actitud conciliadora hacia los grupos disidentes y reconoció la fuerza militar de quienes lo apoyaron. La formación de su gabinete fue muestra de esa intención, ya que estuvo integrada por algunos representantes de distintos grupos revolucionarios. También fue diputado, senador y 2 veces gobernador de Sonora. Gobierno de Álvaro Obregón. El sistema político postrevolucionario, que durante décadas resultara funcional para amplios sectores de la sociedad, se fue convirtiendo progresivamente en un obstáculo para la organización política y social de los mexicanos. Su régimen político, organizado en su torno a un partido del Estado, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, ejerció el poder basado en el autoritarismo, el corporativismo, la arbitrariedad y la corrupción. Este régimen encontró sus propios límites en 1968, cuando invadieron el escenario nacional las fuerzas políticas que reclamaban a un país democrático. Álvaro Obregón Salido nació el 19 de febrero de 1880 en Navojoa, Sonora. A finales de 1909, la política del país lo llevó a enrolarse en las fuerzas de Francisco I. Madero, que combatían a Porfirio Díaz. Poco después de producirse el triunfo de la revolución maderista, Álvaro Obregón fue elegido presidente municipal de Huatabampo y en 1912 al mando general Agustín Ságuines. Luchó contra el general Pascual Orozco en Chihuahua con el grado de teniente coronel. Obregón intentó en vano dialogar con Francisco Villa para resolver la conflictiva situación, pero Villa logró apresarlo y estuvo incluso a punto de fusilarlo. Dicha actitud se debía en parte a la actitud de Carranza, quien no respetaba los acuerdos establecidos por Obregón y Villa. Una vez concluida la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914 y de que Villa y Zapata entraran a la capital, Obregón siguió a Carranza en la calidad del jefe del ejército en operaciones. Hacia 1920, Álvaro Obregón se postuló como candidato a la presidencia de la República. El 20 de abril de ese mismo año, en Chilpancingo, Guerrero, firmó un manifiesto contra el gobierno de Carranza, Plan de Agua Prieta. Este movimiento terminó con la muerte de Venustiano Carranza el 21 de mayo en una especie de complot donde
acaba un claro apoyo a Obregón. Gobierno de José Vasconcelos. Fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario político y filósofo mexicano, autor de una serie de relatos autobiográficos que retratan detalles singulares del largo proceso de descomposición del porfiriato, del desarrollo y del triunfo de la Revolución Mexicana y del inicio de la etapa del régimen postrevolucionario mexicano, que fue llamada de construcción de instituciones. Fue nombrado primer secretario de Educación Pública del país y rector de la Universidad Nacional, condecorado como doctor honoris causa por la misma institución y por las de Chile, Guatemala y otras Latinoaméricas. Fue también miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. Gobierno de Plutarco Elías Calles. Fue presidente de México el 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Siendo presidente electo, Calles se enfrentó con los problemas del país resultantes de los anteriores movimientos sociales y políticos. Obligó a la alta oficialidad a revalidar su grado, además modernizó y profesionalizó las Fuerzas Armadas. Promovió la legislación agraria de irrigación y de crédito para el campo. Fundó los campos ejidal y agrícola, reestructuró la escuela de Chapingo y la de medicina veterinaria. Durante sus gobiernos se construyó la carretera México-Puebla y se iniciaron la México-Acapulco y la México-Pachuca. Se terminó el ferrocarril del Sur Pacífico, se reorganizó el servicio postal, inaugurándose la primera línea aérea de correo México-Tuxpan-Tampico. Se estableció la comunicación telefónica con Estados Unidos y Gran Bretaña y se realizaron leyes sobre comunicaciones. Se creó la Comisión Nacional Bancaria, se expidió la Ley General de Instituciones de Crédito y se fundó el Banco de México, única institución autorizada para emitir moneda. Gobierno de Emilio Portes Gil. Con el gobierno de Emilio Portes Gil dio inicio de periodo conocido como el Maximato, dentro del cual están incluidos, aparte de Portes Gil, los gobiernos de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Durante el Maximato, los periodos presidenciales fueron muy cortos y se caracterizaron por la intervención del presidente anterior en la vida política e institucional del país en el periodo presidencial sucesivo. Emilio Portes Gil tomó posesión de la presidencia el 30 de noviembre de 1928. Durante su periodo presidencial se le otorgó su autonomía a la Universidad Nacional de México en 1929. Dentro del contexto mundial, en ese mismo año sucedió la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, acontecimiento que repercutió en la economía mexicana con la devaluación de su moneda. En el aspecto político, el gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. El gobierno de Portes Gil concluyó el 4 de febrero de 1930. Gobierno de Pascual Ortiz Rubio. El gobierno de Ortiz Rubio fue un gobierno débil debido a la intervención de Plutarco Elías Calles en varias decisiones de este. En primer lugar, el gabinete de Ortiz Rubio fue impuesto por el propio Calles. Por lo tanto, el poder no lo tenía Ortiz Rubio, sino sus funcionarios y su gabinete callista. En segundo lugar, Pascual Ortiz Rubio era un hombre de edad avanzada y de carácter débil, cuyas decisiones eran tomadas por un gabinete que obedecía a alguien externo. Tras su renuncia como presidente de México, Ortiz Rubio se fue a Estados Unidos. En 1935 regresó a México, porque el presidente en turno, Lázaro Cárdenas, lo nombró gerente de la compañía Petromex. Murió en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 1963. Gobierno de Abelardo Rodríguez. Abelardo Luján Rodríguez fue presidente de México del 4 de noviembre de 1932 hasta 30 de noviembre
de 1934, con la misma política que tuvo en su época de gobernador de Baja California. Durante su presidencia promulgó la reforma antirreeleccionista a la Constitución que evitaba la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular establecida a partir del 29 de abril de 1933. Otorgó por decreto el 2 de mayo de 1933 el completo control de cambios al Banco de México. Desde junio de 1933, Calles había expresado la conveniencia de elaborar un minucioso programa de acción que debería aplicarse en el siguiente periodo presidencial. El grupo cardenista logró que el plan sexenal se convirtiera en un programa de transformación tendiente a reivindicar a fondo los principios de la revolución, con muchos de los cuales Calles ya había demostrado que no estaba de acuerdo. Gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Fue un general y estadista mexicano que se destacó por ser presidente de México el 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Destacó entre otras acciones de gobierno por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de la industria petrolera, por haber brindado asilo político a exiliados españoles durante la Guerra Civil Española, a su vez por haber consolidado las bases del funcionamiento del Partido Nacional Revolucionario y su proceso evolutivo mediante la incorporación de las grandes centrales obreras hacia el Partido Revolución Mexicana, antecedentes del Partido Revolucionario Institucional, PRI. En el plano educativo creó el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y el Colegio de México, Colmex.